En realidad, hablar de Ezequiel Gallo es una persona a quien yo conocí de los años 60 y fui muy amigo, colaboramos juntos en una serie de trabajos. Es muy difícil sintetizarlo en pocas palabras. Ezequiel para mí terminó siendo y fue uno de los historiadores más brillantes de la segunda mitad del siglo XX, de lo que fue el siglo XXI. Pero si uno empieza a considerar lo que fue su carrera, Ezequiel no empezó una carrera normal de historiador, estudiando en la Facultad de Filosofía. Ezequiel, como nos pasó a muchos otros en esa época, porque fue producto de esa época, fue explorando las cosas que le interesaban. Y como muchos empezó en la Facultad de Derecho, porque había que recibirse de algo y había que recibirse de abogado, y la carrera de historia era para profesores en general de enseñanza secundaria, y además estaba muy sesgada por la orientación que daba el peronismo, que en ese momento estaba en el gobierno. Con lo cual Ezequiel, en realidad, cuando cae Perón, yo lo conocí precisamente poco después, de 55, piensa seguir y aparece en otras carreras, como sociología, piensa seguir sociología, pero al final tampoco lo hace y empieza trabajando como ayudante de Sergio Bagú en un trabajo que decía Bagú, que tampoco era un historiador profesional, sobre evolución histórica de la estructura social argentina. Es decir, a ella definía algunas características, es decir, un historiador que buscaba una visión más amplia de la sociedad. Nos conocimos con Ezequiel en el 55, el 56, creo, en la casa de un amigo común, pero en realidad después no nos vimos, hasta bastante después. Y yo en esa época era abogado, yo no estuve en la Facultad de Derecho al mismo tiempo que Ezequiel, a pesar que teníamos una diferencia de 4 o 5 años, pero yo ya había terminado la carrera. Después nos vimos por otras razones y ahí ya Ezequiel estaba integrando un grupo con la revista Desarrollo Económico, que eran gente más bien economistas, sociólogos, grupo de gente desarrollista, que la revista todavía sigue. Y yo ya había estado y había hecho un curso de posgrado en sociología y estaba trabajando en una investigación de historia social sobre inmigración masiva. En un momento dado, Ezequiel me propone colaborar juntos en el Consejo Editorial de la revista Desarrollo Económico y producimos el primer trabajo común, que fue una revista sobre la historia del desarrollo económico en la América Latina en el siglo XIX. Fue una revista que tuvo bastante éxito, fue el comienzo de nuestro trabajo en común. Yo al mismo tiempo había sido nombrado profesor en la Universidad Litoral, que sea una historia económica del siglo XX, y le propuse en un momento a Ezequiel que le diera un seminario. Ezequiel estaba trabajando ya en una investigación sobre historia agraria, la colonización en la provincia de Santa Fe, después fue la Pampa Gringa, y ya iba mucho a Rafaela, entonces le interesó ir a dar un seminario sobre su propia investigación en la Universidad Litoral, que tenía una carrera de historia en Rosario, donde yo ya estaba enseñando. Se lo propuse al director de la carrera, Sánchez Albornoz, que lo recibió con mucho entusiasmo, y Ezequiel fue durante un semestre a dar ese seminario. Íbamos juntos en el famoso tren que salía a las 7:25 de Retiro y llegaba a las 12, se andaban bien los trenes, a Rosario. Ezequiel se hizo famoso porque se quedaba dormido y a veces no llegaba al tren, entonces tenía que gastar una fortuna yendo en avión para poder dar el seminario, pero llegaba a mediodía, pero en un avión que salía más tarde.
Bueno, de esa interacción salieron varias cosas. Salió primero la investigación del propio Ezequiel, que terminó siendo después su libro, La Pampa Gringa, sobre la colonización agrícola, que la discutió con los estudiantes de historia. Pero curiosamente Ezequiel, por eso ni yo en ese momento éramos realmente dedicados específicamente a historia, pero era un poco lo que pasaba en la Argentina de entonces, de los años 60, donde las carreras que se seguían eran medicina, ingeniería o derecho, si no era contador, pero no había economía, no había, y la historia era muy dedicada a la enseñanza de la historia de los colegios secundarios, y en la época de Perón muy orientada a la ideología del gobierno. De esa colaboración que tuvimos con Ezequiel, que terminamos haciéndonos muy amigos, aparte de esta revista, salió la colaboración en un seminario que organizamos con el Instituto de Desarrollo Económico, publicado en la revista, y el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad del Litoral en Rosario, donde estaba yo. Hicimos toda una reunión científica sobre la evolución de la historia económica en la Argentina, que inauguramos con una exposición de Tulio Alperindongui acerca de qué había sido la historia económica y qué quería ser. Y lo cito porque ahí vienen las distintas tendencias, ¿no? Alperín decía, historia económica en realidad no ha existido. Lo que ha existido en la Argentina es una interpretaciones económicas de la historia, pero no historia económica. Nosotros ahí queríamos saber, y está un poco lo de Ezequiel, queríamos saber realmente cuál era el camino de la historia moderna, crítica, analítica, que queríamos hacer, que era distinta a la historia de los acontecimientos, de las fechas patrias y todo lo demás. Pero no teníamos la idea muy clara. Y había en ese momento una fuerte influencia, digamos, de lo que era la escuela de Nars, que eran más bien los franceses, con Brodel y todo a través de José Luis Romero y la gente que está, y un italiano que estaba en la École Pratique, que vino acá y con nosotros trabajamos, dice, ¿quién no? Pero yo con Alperín y Aide Gorostegui trabajamos juntos, en una idea de la historia económica de tipo brodeliano, que era que las estructuras, las coyunturas. Ezequiel siguió con su investigación y en ese momento el camino de los dos era más bien de la historia económica. Hasta que Ezequiel después consigue una beca y va a Inglaterra, y en Inglaterra tiene de director de tesis a Hartwell, y ahí empieza a cambiar. Primero, se deshace del legado de lo que era toda la visión francesa, y además de la visión que nosotros teníamos, habíamos recibido entonces en Argentina sobre la historia económica, que era más bien la tradición de la escuela histórica alemana, de la historia de las etapas, que había que hacer agricultura e industria, que había una secuencia histórica que había que seguir en las sociedades. Estamos todos bastante determinados, no solo los historiadores, que estaban muy influenciados por la escuela histórica alemana, lo reconoce Celso Furtado, sino también los economistas, que Rostov todavía que seguir distintas etapas. Ezequiel en Inglaterra toma de Hartwell esa teoría del bien primario exportador, que en realidad es toda una teoría sobre lo que pasa en la historia económica en los países nuevos, ¿no? Porque la historia de tipo de la escuela histórica alemana es europea, es decir, que las economías empiezan en las ciudades, en pequeños pueblos, con los hinterlands agrarios, se van formando economías regionales, primero economías locales, economías regionales, economías nacionales y economías internacionales. Bueno, acá el cambio que se produce, que Ezequiel lo va a registrar en todos sus trabajos, es que en los países nuevos, en donde no se da todo ese proceso, se vienen países de asentamiento europeo, como es Estados Unidos, Canadá,
Nueva Zelanda, Australia, donde venía Harvard, y después Ezequiel, yo, varios decíamos, y también la Argentina es más parecido a esto que el caso europeo que el que estamos siguiendo, y que había seguido inclusive en su libro sobre la economía argentina, Guido Di Tella con Zimmerman, que seguían las etapas de Rostov, que era la escuela histórica alemana. Esa teoría del bien primario exportador cambia todo eso, y se nota mucho en el trabajo de Ezequiel en Oxford, en el cual él sostiene que en realidad el hecho de la expansión agrícola no fue un inconveniente, como se sostenía hasta entonces el desarrollo industrial, sino que el desarrollo industrial viene al mismo tiempo que el desarrollo agrícola. Por mi parte, yo no había estudiado con Harvard, así que, pero en Estados Unidos, cuando yo me fui a enseñar a Estados Unidos en el año 67, también recibí indirectamente la misma idea vía los trabajos de Baldwin, de Douglas North, que después fue premio Nobel, donde la interpretación era que en los países nuevos no tenían por qué pasar por esas etapas de la escuela histórica alemana. A mí me parece que eso fue el punto de cambio, porque no era ni la escuela histórica alemana, ni las teorías desarrollistas que iban así, ni la escuela de los anales, ni tampoco lo que había sido, que en el fondo era muy similar a la escuela histórica alemana, todos los tipos de estudios marxistas que también sostenían la necesidad de hacer una, digamos, secuencia de las sociedades agrícolas, lo de Marx, ese feudalismo, capitalismo, hasta otra. Es decir, que eso no se daba. Así que eso creo que fue un cambio historiográfico en donde el papel de Ezequiel fue muy importante. Después Ezequiel se fue separando de la historia económica, porque la historia económica se fue haciendo mucho más específica y en algunos casos más estadística, y Ezequiel eso no le interesó, y empezó a dejar la historia económica y se dedicó mucho más a la historia política, a las historias ciegas, y después de su primer libro. Y ahí había tenido ya cosas importantes de su trabajo con Silvia Sigal sobre el radicalismo, que sale en la revista de Desarrollo Económico, donde él niega esa tesis de que el radicalismo, el conservadurismo de clases altas, radicalismo de clases medias. Dice, no, las mismas élites eran de los mismos orígenes sociales, tanto en el conservadurismo como en el radicalismo, así que no, eso no es lo que la diferencia. Tenían esas cosas brillantes de que fueron aportes realmente muy importantes. Ezequiel se fue mucho más después entonces a la historia política, a las historias de las ideas, muy centrado en el concepto de la libertad, de las ideas liberales, y fue también ahí una contribución muy importante. Ezequiel dejó toda una serie de trabajos, pero dejó también otra cosa muy importante, muchos alumnos, mucha gente que realmente le ha orientado las carreras, le ha orientado, ha incidido en su forma de pensar, en abrirles más, en exigirles seriedad y rigurosidad, etc. En medio de otra cosa que fue esa personalidad extraordinaria de Ezequiel. Tenía una naturaleza, una bonomía natural que transmitía. Yo siempre me reía porque habíamos trabajado juntos muchos años, y yo era más conocido por una persona más dura. Ezequiel era más, digamos, no diría, la palabra no se me da en este momento, era más amigable, más abierto, yo era más exigente, una cosa. Pero en realidad era distinto. Ezequiel, con toda esa natural cordialidad, bondad, etc., conseguía lo que quería, mucho más que yo, que me ponía más serio y decía esto. Así que Ezequiel tenía clarísimo las cosas, y tuvo esa carrera para mí brillante, y esta cosa de natural cordialidad
sensibilidad, calor humano, inteligencia, que lo hizo ser querible por muchísima gente, que para muchos de ellos han sido una influencia. Y fue muy notable en la influencia de eso. Por ejemplo, Paulo Alonso, en todo trabajo sobre historia política, sobre el conservadurismo, el radicalismo. Bueno, la forma en que fue llevando de algún modo es un trabajo de ella, no, pero Ezequiel le fue guiando de una forma bastante notable, así que y creo que muchos le deben eso, pero todos le deben esa cosa de, y creo que acuerdan, de natural calor humano e inteligencia, ¿no? Ese me parece que han sido las cosas más brillantes. Yo decía en la academia, cuando tuve que hablar con respecto a la muerte de la academia, yo lo llevé a Ezequiel a la academia, que Ezequiel era una persona muy preocupada, no solo por la historia, sino por la historia le importaba, porque lo había vivido, lo había oído de sus antepasados, lo había vivido y lo había estudiado. Y en las conversaciones que teníamos los últimos años, bastante deprimido, porque no parecía que la Argentina lograba transitar un camino razonable y tranquilo, digamos. Entonces yo creo, que vivió triste, ¿no? En este sentido los últimos años, porque de lo que esperaban los argentinos en los años 50, 60, lo que iba a ser el país, realmente eso no pudo ser. Y para alguien que lo vivió y lo estudió, digamos, debió haber sido triste. Sí, la historia se arrastra, ¿no? Tiene su peso, que tiene su peso la historia, hay que arrastrarla con uno. Y cuando uno llega a esta edad, un tercio de la historia argentina vivió uno, o más de un tercio. Y el tercio más de la historia. Sí. Sí, Bueno, no eso es solo pensar la historia, sino también hacerla, ¿no? ¿Cómo, perdón? Que no es solo pensarla la historia, sino también ir haciéndola y construyéndola. Claro, y no solo construyéndola, pero además sintiéndola, ¿no? Es decir, cuando yo era chico me decían, bueno, Irigoyen, pero Irigoyen eran 10 años antes que yo hubiera nacido, ahora Alfonsín, hace cuánto, 80, ahora son 40 años, y es ayer. Y Perón, que yo estaba en la universidad en la época de Perón, y se quiere también, es decir, ¿cuánto? Desde el año 40, 50, son 70 años. ¿Y recordás algo del paso de Ezequiel por la Fundación Ortega? ¿Recordás el paso de Ezequiel por la Fundación? Sí, el tema es el otro aspecto de la vida de Ezequiel en Oxford. En Oxford, Ezequiel lo conoció a Pepe Varela, y Pepe Varela le habló de algún momento de la idea de hacer una fundación en España. Yo inclusive que fui a Oxford en esos años me encontré también con Ezequiel, y yo era director del instituto. Yo también estuve en la iniciación de lo que fue la Fundación Ortega en España, así que y le di algunos consejos, pero con Ezequiel estuvimos prácticamente con Pepe en la Fundación de la Fundación Ortega en España, y por supuesto acá, donde Ezequiel, como costumbre, me propuso a mí para ser el primer presidente. Ezequiel era divertidísimo, ¿no? Lograba hacer lo que quería. Por ejemplo, yo quería que él fuera, pero era lo que fue. Pero yo después estuve 10 años y se lo devolví, le dije, porque él fue el presidente que me siguió. El problema es que yo tenía este inconveniente bastante grande, que yo vivo
en San Isidro, y era profesor de tiempo completo en la Universidad de San Andrés, que está en Punta Chica. Entonces yo me sentía bastante complicado con el hecho de que venía alguien de afuera y había que recibirlo, y yo la verdad que no estaba tenía cosas que hacer. Así que en algún momento le dije a Pepe, mira, le digo, yo no puedo, no soy una persona para tener un título y no cumplir, así que ahí lo pusimos a Ezequiel, así que, y creo que fue un buen proyecto de la Fundación Ortega en Argentina. Así que, y como digo siempre, yo tuve el éxito de nombrarla a Inés directora ejecutiva, porque siempre se hace una persona que empuje, que llegue adelante. Nosotros colaboramos, pero no es nuestra dedicación profesional. Pero yo creo que Ezequiel tuvo esta cosa de una mirada muy fina hacia la historia, ¿no? Y muy abierta, es decir, no estaba ideológicamente ni metodológicamente cerrado, que tuvo que ver con parte de lo que era y parte también de esto que yo señalé al principio, que era formación intelectual que tuvimos algunos de esa época, donde no había, como en Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra, carreras donde uno pudiera seguir un doctorado en historia para dedicarse a enseñar a la universidad, que eso era muy difícil, y entonces era carreras para ser profesor de enseñanza media, ¿no? Mucho y muy politizadas en la época de Perón, ¿no? Es como ahora, creo que está, ¿no? Dos preguntas más. ¿Recuerdas alguna anécdota puntual o algún momento con Ezequiel? En cualquiera de estas instancias que contaste. Bueno, salvo esa que se queda dormido. No. Son tantos años que no me acuerdo. Sí, no, sigo con otra pregunta. Sigo con otra pregunta, no te preocupes. ¿Y cuál consideras que fue la característica o las cualidades que lo diferenciaban de otros académicos? ¿A Ezequiel? Sí. ¿A mí? Bueno, nosotros trabajamos juntos en 2 libros, ¿no? Y en esa publicación, además. El tema es que yo me dediqué más específicamente a la historia económica más dura, estadística y demás, y seguí en eso. Y Ezequiel dejó eso y le interesó mucho más la historia intelectual, la historia de las ideas, la historia política. Teniendo un marco de análisis bastante parecido y abierto, pero yo hice más historia económica específica y él dejó de lado eso. Así que ahí nos separamos. Nos separamos no como amigos, que fuimos amigos siempre, pues estuvimos juntos en el Instituto de Itela, almorzábamos juntos, hablábamos todo el tiempo, pero sí en el tipo de enfoque que estábamos haciendo, lo cual de algún modo nos ayudó también, porque cuando estuvimos juntos trabajando en Itela durante 20 años, yo fui director, después lo propuse Ezequiel, y nos juntábamos todos los días, hacían almorzar. Había una especie de mutuo confrontación de ideas amplias sobre distintas cosas. Yo hablaba más de economía, él hablaba más de política, y todos nos ayudamos para tener un espectro bastante amplio. Creo que eso de amplitud de criterio es una de las cosas que los dos tuvimos y en las cuales nos ayudamos los dos, ¿no? ¿Y te acordás de algún tema recurrente en esas charlas de la cual discutieron? Sí, porque al final terminamos en esta convicción común para alguien que se dedica a la historia, a las ciencias sociales, de la imperfección del mundo y de la importancia de preservar ciertos ámbitos de libertad individual, como cosa más importante de lo que había que preservar, ¿no? Es decir,
tener mucho cuidado con las utopías y los fenómenos autoritarios, ¿no? que ya el mundo, eso fue una cosa común. ¿Pensás que eso puede ser una especie de legado que dejan? Sí. Interesante. Pero no ideológico, sino también basado estudiar las ideas y demás, pero basado también en la experiencia propia y en las rectificaciones de serie de cosas. Y en ser muy pragmático en la visión del fenómeno social, económico y político, ¿no? Y del desprendimiento de esquemas cerrados, ¿no? Y es curioso porque ahí a donde sí que nos fuimos, iniciamos carrera de historia, tuvimos en el fondo un enfoque muy histórico, es decir, donde vimos el pasado iluminándolo con otras cosas, no correspondía a ningún tipo de esquema. La realidad era una cosa interesantísima por lo compleja, por lo difícil, por las interrelaciones que había entre el pasado, presente y demás, pero que nada tenía una respuesta única. Entonces yo creo que eso sí fue una cosa que nos unió en la forma de análisis, ¿no? Nada tenía una respuesta dada por alguna ideología o alguna escuela o algún tipo de cosa. Y ahí ese que fue muy importante.